Un saludo a todos los suscriptores de este canal. Cristo Pactas Conspirativas. Esta vez el tema a tratar es la Biblia, un libro sometido a pruebas. La Biblia describe muchos acontecimientos que ocurrieron en la tierra. Estos acontecimientos aquí descritos son para el presente y futuro. Muchos científicos dicen y aseguran que estos acontecimientos no ocurrieron y sus personajes no existieron. Algunos historiadores dicen que todo lo que está escrito en la Biblia es fábula. Este libro ha sido causante de muchas controversias en todos los ambientes sociales, dan su punto de vista en contra o a favor. Algunas personas del común dicen que la Biblia solo es un libro escrito por hombres, otras personas más elocuentes como científicos, filósofos e historiadores dicen que la Biblia, aunque describe muchos hechos de la historia, no quiere decir que sea un libro con validez. La Biblia es un libro muy criticado y a pesar de todo esto es el libro más vendido en el mundo. Sabemos que muchos científicos reconocidos aseguran que la Biblia no es un libro escrito por Dios. Tienen razón porque en la segunda epístola de Timoteo, 3:16, dice que la Biblia es inspirada por Dios. En este texto bíblico no dice que es escrita por hombres, pero según la historia fue escrita por hombres. En mi opinión personal puedo entender a personas del común, científicos, historiadores entre otros. Porque la Biblia describe sucesos que aún no han ocurrido. Como el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Que describe el rapto de algunas personas que se apartaron del pecado. El fin de la Iglesia Católica, un gobierno impuesto por Dios, y la resurrección de los muertos en Cristo. Creer en estas cosas es muy difícil, porque para los hombres, para creer hay que ver. Para poder creer en estas cosas hay que tener fe. La Biblia explica el tema de la fe en el libro de Hebreos. Miremos la historia de la Biblia. Fue escrita en el transcurso de 1600 años. Aproximadamente escrita por 40 hombres. Tiene 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, y 39 en el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo ha sido puesta a prueba, criticada e ignorada, pero miremos ahora las evidencias y los relatos de dos historiadores romanos. Claudio Josefo y Tácito. Estos hombres oían hablar de Jesús en Roma, que él era un Mesías, el Salvador Rey de los judíos. Hacía milagros, expulsaba demonios. Ellos se dirigieron a la nación de Israel a verificar todo lo escuchado. Al llegar ahí se dieron cuenta que a Jesús lo seguían personas como pobres, locos, enfermos, prostitutas y hasta criminales, no le dieron importancia a la historia de Jesús que se oía hablar en Roma. Pero se dieron cuenta que con su muerte los seguidores iban creciendo. Inmediatamente volvieron a estudiar la vida de Jesús y describen muchas cosas de aspectos físicos, ya que según la historia ellos pudieron verlo en vida. ¿Será que estos dos historiadores de Roma inventaron esta historia? Ya que en sus escritos se describe el aspecto físico de Jesús, Claudio y Tácito no tenían por qué favorecer a Jesús porque eran romanos y los judíos estaban bajo el poder de Roma. Esto comprueba que los hechos descritos por la Biblia y la vida de Jesús son reales. ¿Y ahora qué dirán los científicos, ateos, escépticos acerca de esta evidencia? Juzguen ustedes. Ya que la historia sí comprueba que Claudio y Tácito sí existieron en el tiempo de Jesús. Miremos otros descubrimientos que muestran que la Biblia y sus hechos fueron reales. Según científicos pueden explicar las 7 plagas de Egipto descritas en el libro de Éxodo. Ellos dicen que estas plagas sucedieron por eventos naturales, pero hay una plaga que es el dolor de cabeza de los científicos. La plaga de granizo que la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 13. No pudieron explicar esta plaga porque se basaban en eventos naturales, como que pudo ser causado por un volcán, pero el más cercano estaba muy lejos de Egipto. Concluyan ustedes si fue la naturaleza la causante de estas plagas o fueron creadas por Dios. El otro descubrimiento fue una piedra de aproximadamente 150 metros, donde hay unos antiguos escritos o jeroglíficos donde dice que, 1. Hubo hambruna en Egipto. 2. Los hebreos fueron esclavos de los egipcios. Construyeron una ciudad, se dice pudo ser las ciudades celta. Esto comprueba que los acontecimientos de la Biblia y sus personajes fueron reales. La Biblia pasó por un período muy difícil, como persecución y quemas de Biblias, pero mucho tiempo atrás no se conocía la Biblia como libro. Se usaban papirros donde estaban escrita la Biblia. El mismo Jesús usó uno de estos papirros, lo tomó en sus manos y lo empezó a leer, y entendió que él era el Redentor, el Mesías. Podemos encontrar este relato en el libro de Isaías capítulo 61. Al pasar del tiempo la Biblia fue organizándose pero aparecieron varios libros, específicamente los Evangelios.
En el año 1886, arqueólogos franceses encontraron una momia que tenía un libro, era de un monje enterrado del siglo VIII, ese libro era el Evangelio de Pedro. Se encontraron muchos evangelios, y cada evangelio decía cosas distintas a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, dice que ella era la verdadera líder de la iglesia. El Evangelio de Judas, que dice que Jesús pidió ser crucificado. Y el Evangelio de Pedro, que describe los hechos de la resurrección de Jesús. Después de la muerte de Jesús, aproximadamente en el año 200, ya existían 50 evangelios. Algunos de estos evangelios no eran de la doctrina de Cristo. Unos eran gnósticos, otros apócrifos. Pero muchos de estos describen cosas importantes como el evangelio que habla de la resurrección de Cristo, un hecho que se sigue debatiendo, porque según la ciencia, ningún ser humano puede regresar de la muerte. No se ha encontrado evidencia de que Jesús existió como un ser supremo en la tierra, pero sí de que existió un hombre llamado Jesús en los tiempos que describe la Biblia. En el año 1220 apareció Esteban Loto, quien dividió la Biblia en capítulos y versículos. Ahora pongamos la Biblia a prueba. Con una teoría que causa mucha controversia, contra la fe cristiana. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero la teoría Charles Darwin dice que no. Darwin investigó, después escribió el libro de El origen de las especies. Darwin explica la evolución del ser humano. El Homo erectus, el neandertal entre otros, hasta el Homo hábil, que es el último en la evolución hasta llegar al Homo sapiens. Según Darwin, el Homo hábil tenía una piel gruesa con abundante pelaje, que lo protegía del frío. Al evolucionar y para adaptarse a su entorno fue cambiando, perdiendo el pelaje, y tenía que cazar para usar las pieles de los animales como forma de protección contra el frío. El señor Alfred Russel Dallas desmintió la teoría de Darwin argumentando que no se podía evolucionar de tener abundante pelaje y piel gruesa a una piel normal para recurrir a usar otros métodos de protegerse contra el frío. Según Alfred, esto es absurdo. La Biblia explica muchas cosas de la naturaleza, como de si la Tierra era redonda o plana, también registra la revolución del Sol, lo describe el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 5, también describe correctamente el interior de la Tierra, que era un lago de fuego. Véalo en el libro de Job, capítulo 8, versículo 5. La misma escritura nos muestra cómo se forma la lluvia. Esto nos demuestra que la Biblia sí fue inspirada por Dios, porque el libro de Job, que fue comprobado científicamente, fue escrito hace 3500 años, en una era donde no existía la tecnología para saber todos esos fenómenos como la Biblia explica todas esas cosas. La respuesta es fácil, porque el que inspira la Biblia es el creador de todas las cosas, de lo visible e invisible, es Dios. Por último, la ciencia descubrió que el universo está regido por leyes, como la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la revolución del Sol, entre otras. Esto demuestra que el universo no fue creado por un accidente o la teoría del Big Bang. Si bien sabemos que la ciencia se rige por leyes, debe haber un legislador que haya impuesto esas leyes al universo. ¿Ha superado la Biblia estas pruebas impuestas por el hombre? Lo dejo a su criterio. Si te ha gustado este vídeo, sígueme apoyando. Estas son las cristopactas conspirativas.